Hola a todos, mi nombre es Paula Soto y soy mentora de Educamás. Hoy me invitaron para hacer la cápsula de planeación financiera. Les cuento un poquito de mí, soy ingeniera industrial, tengo una maestría en negocios internacionales y actualmente soy consultor freelance en temas de gestión de riesgos, cumplimiento, control interno, mejoramiento e investigación forense y financiera. Los objetivos de la cápsula de planeación financiera son los siguientes. Primero, organizar o explicarles cómo organizar un presupuesto, darles tips para controlar sus ingresos y gastos y ayudarles a planificar un ahorro. Entonces, lo primero, cómo organizar un presupuesto. Para organizar el presupuesto debemos identificar los diferentes rubros del presupuesto. El primero es las fuentes de ingreso, que pueden ser su salario o las mesadas que reciban o cualquier otra fuente de ingreso que estén recibiendo. En este punto es importante considerar las retenciones y los descuentos que les hacen, digamos, sobre el salario, que pueden ser retenciones asociadas a la actividad económica o descuentos por parafiscales como salud y pensiones. Adicionalmente, digamos, en el caso de ustedes, van a tener un descuento para el programa de Educamas. Lo segundo es identificar los gastos. Los gastos están divididos en dos rubros, los que son gastos fijos, que pueden ser servicios públicos, arriendo, alimentación, transporte o celular, y los gastos variables, que son las tarjetas de crédito o todas las actividades de ocio como cine, viajes y demás. Lo importante aquí es saber que el gasto fijo, digamos, son todos aquellos gastos que son, digamos, esenciales para vivir, y los gastos variables son todos aquellos adicionales que podríamos estar incurriendo en el gasto o no. Y finalmente se termina el presupuesto sacando la diferencia entre tus fuentes de ingresos y los gastos. Al final del periodo, pues esta diferencia podrá dar un excedente o un faltante al final del periodo. Es importante que cuando hagan su presupuesto, algunos de los rubros que se consideren en el presupuesto no vamos a tener un valor, digamos, exacto de lo que me va a costar eh, cada tema específico. Por ejemplo, los servicios públicos. No sé cuánto me va a llegar el agua este mes, pero puedo sacar un promedio o un estimado y hacer mi presupuesto con base en esos estimados, y en la medida que pues va avanzando el mes voy actualizando cada una de las cifras. Existe un método que se llama el 50-20-30 que nos ayuda a definir el presupuesto, y lo que dice este método es que el 50% del ingreso debe ir a cubrir gastos esenciales o gastos fijos, el 20% debe destinarse a las metas financieras, como es ahorrar o invertir, y el 30% restante debe ir a cubrir los gastos flexibles o los gastos variables. Este método, si bien no es una camisa de fuerza, sí nos sirve para definir el presupuesto, y más importante que eso, nos da como una prioridad a lo que debemos destinar nuestros ingresos. En ese sentido, deberíamos apuntarle a un ahorro del 20% de nuestro salario. Ese, digamos, les aconsejamos sea la meta. Sin embargo, pues no es una camisa de fuerza, y podríamos estar alrededor de ese 20%. Ahora, ¿cómo planificar el ahorro? Lo esencial para tener ese plan de ahorro es, uno, hacerlo visible en el presupuesto, es decir, tener un rubro en el presupuesto asociado al ahorro que vamos a hacer durante el periodo. Es seguir o apuntarle a ese 20% que nos indica el método 50-20-30, de ahorrar ese 20% de nuestro ingreso. Y otro tip asociado al ahorro es que de lo que logremos ahorrar en el periodo, destinar un porcentaje que puede estar alrededor del 5% a cubrir imprevistos. Entonces, que tengamos reservado alrededor de un 5% para temas que no hemos estimado que nos ocurran durante un periodo, y que pues en el momento que suceda algún imprevisto podamos tener recursos con que cubrirlos.
Vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo va a quedar en la ruta va a quedar como en los comentarios del video. El ejemplo, pues básicamente lo que contiene es en la primera columna van a estar detallados cada uno de los rubros y la idea es que se haga para un periodo de un año, que siempre tengamos nuestro presupuesto anual dividido por cada mes, por cada uno de los 12 meses. Entonces en la columna de los rubros, entonces tenemos el primer segmento es el segmento de los ingresos. En los ingresos entonces vamos a identificar lo que son nuestro salario y cualquier otra fuente de ingreso. Y adicionalmente considerar qué retenciones nos hacen sobre nuestro salario o qué descuentos nos hacen sobre el salario. Vamos a totalizar en la línea de ingresos, entonces será la suma de salario más las otras fuentes de ingresos menos las retenciones y los descuentos que nos hagan. Después viene otro segmento que es el de los egresos. Los egresos entonces están divididos. Lo que está en color gris vienen siendo los ingresos, los gastos fijos, perdón. Estos gastos entonces, como los mencionamos, es todo lo que es esencial para llevar a cabo nuestra actividad, entonces lo que son celular, transporte, servicios públicos, arriendo y mercado, lo hemos dejado como gastos fijos, como ejemplos de gastos fijos. Y tenemos aquí un ejemplo de los impuestos, porque traemos a colación el tema de los impuestos, y es porque es esencial que en el presupuesto siempre tengamos en cuenta todos esos gastos futuros que si bien no los vamos a tener mes a mes, es importante que los consideremos en el presupuesto y que no nos llegue, digamos, en el caso de los impuestos, que los debemos pagar en el mes de mayo, no nos llegue como sorpresa que en este periodo vamos a tener que hacer un desembolso importante, sino que durante, digamos, al principio del año, cuando hagamos nuestro presupuesto, pues sepamos ya de antemano que vamos a tener un egreso en un periodo futuro y que ya lo tengo considerado y presupuestado en mi planeación. Después hay otro segmento de los egresos que vienen siendo los gastos variables. Ahí tenemos como ejemplo temas de ocio como es el cine, salidas a comer y la tarjeta de crédito. Importante tener claro que la tarjeta de crédito no es un esencial, es una herramienta que nos permite cubrir, digamos, déficits que tengamos de flujos de caja en algunos puntos, pero no es, digamos, un gasto esencial y lo deberíamos tener como gasto variable. Y la última línea ya es la diferencia entre lo que son mis ingresos y mis egresos. Después tenemos un tercer grupo que es el tema ya del ahorro, entonces mes a mes vamos a poder ver de ese egreso, de la diferencia entre el ingreso y el egreso, pues cuánto nos va a quedar para un ahorro. Aquí pues les vamos a dejar este Excel que ya está formulado y lo que va a hacer es que les va a traer el ahorro del mes anterior y les va a sumar a ese ahorro la diferencia que hayan tenido entre ingresos y egresos. Nuevamente hacemos referencia al método 50-20-30. Lo ideal es que pues de mis ingresos lo que se va a lo que son egresos fijos o gastos fijos pues sea el 30%, el 30%, y lo que se va a ahorro sea el 20%. No siempre pues vamos a cumplir con esa meta, pero lo importante es que lo tengamos de referencia para nuestra planeación y para ir ajustando de pronto los gastos que no son necesarios, los gastos variables, y digamos revisando mis gastos mes a mes y ir haciendo los ajustes que queramos. Bueno, por último les tenemos unos tips que para que los tengan en cuenta. Lo primero es pues dar prioridad al pago de los gastos fijos. Segundo, definir esa meta de ahorro y establecer dentro de esa meta de ahorro un porcentaje para imprevistos. Planificar futuros gastos, como es el ejemplo del pago de impuestos.
Ahora, si tienes un excedente al final del periodo, ¿cómo destinar ese excedente? Si ahorrar o pagar deudas, el consejo es pagar deudas primero. Y si tienes un excedente al final del periodo, ¿qué deuda pagar? Deberías pagar la que tenga asociado un mayor interés. Les dejamos referencias a redes sociales que pueden consultar si quieren saber un poco más de cómo hacer una planeación financiera y mi correo si tienen alguna duda.